Gloria al Señor. Hermosa esa niña, dándonos ejemplo, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. En esta semana nuestros apóstoles han salido para el Congreso de Colombia, como lo anuncié el día jueves. Tanto el apóstol Abraham como el apóstol Ronald están, justamente hoy termina el Congreso en Villavicencio y ha estado muy poderoso. Yo siempre les pregunto, ¿y cómo está? Eso dicen glorioso. No hay otra descripción más que glorioso, porque muchísimas veces no se puede ni describir lo que el Señor está haciendo. Pero me parece que hoy salen de Villavicencio al terminar el Congreso y salen para Bogotá, y ya mañana empieza el Congreso en Bogotá y las visitas a diferentes iglesias. Así es que el día jueves yo ya no les pude dar el saludo, pero ya cuando bajé yo vi mi celular y el apóstol Ronald estaba conectado y me había dicho saluda a la iglesia. Le dije el domingo se los doy. Así es que reciban saludos del apóstol Ronald, él siempre está pendiente, así es que está checando ahí. Entonces bendecimos sus vidas. En realidad el trabajo que el Señor ha puesto sobre los hombros de nuestro apóstol Abraham es un trabajo fuerte, pero lo glorioso es que no le corresponde solo a él. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios, amén. Así es que también a nosotros nos corresponde establecer el reino de Dios, amén. Gloria al Señor. Qué gozo es poder compartir la palabra del Señor y ver lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor ha estado haciendo en Misión El Calvario, por cómo el Señor nos ha traído. Y a mí me encanta muchísimas veces el detenerme y, como decía David, el meditar. Dice, en tu palabra meditaré. Pero es hermoso cuando meditamos en lo personal, qué es lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida, por dónde el Señor nos ha traído, y que en cada etapa y en cada proceso Él ha ido mostrando cómo hacer las cosas, amén. Dios tiene un tiempo específico para hacer las cosas. Dios trabaja con tiempos. Él es un Dios planificador. Él no se saca las cosas de la manga. Hemos visto que ha planificado una eternidad completa y sin ni un solo error. Dios trabaja con tiempos, y a Misión El Calvario la ha traído con tiempos. Nos ha traído marcándonos esos tiempos tan específicos para que cada uno de nosotros empecemos a edificar conforme al tiempo que Él nos está llevando. Y quisiera que por un momento usted meditara. Aquí no es nada, no se vaya a poner a pensar que es algo así de otra cosa, ¿verdad? Que nos pusieron a hacer algo, aquí no es nada de místico. David decía, en tu palabra meditaré, ¿sí o no? Amén. Medite por un momento por dónde lo ha traído el Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Cómo se ha revelado el Hijo de Dios a su vida y a mi vida? Hágalo un momento. Medite cómo el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido enseñando, nos ha venido mostrando su revelación. Ahora, evalúe usted después de esto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que el Señor se ha mostrado a nuestra vida? ¿Ya meditó qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Cómo lo ha traído en todo este proceso? ¿Cuánto hemos avanzado? Y es por eso que a mí me encanta cuando la Escritura es tan clara y nos ubica dentro de lo que estamos y dentro de lo que somos. Amén. Y durante el mensaje, después usted de haber meditado, se va a evaluar como el Señor o como el Espíritu Santo constantemente lo hace a nuestras vidas. Amén. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Al final de la
del mensaje es donde nos vamos a evaluar de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida y lo que nosotros hemos hecho con ello. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Amén. Quiero que por favor lea ahí conmigo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un pasaje ya conocido, pero quiero que juntos lo veamos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿A qué se refiere cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor? Sí, pero dice no todo, o sea que todos le dicen Señor. Todos le dicen Señor, Señor. Pero no todos los que dicen Señor, Señor, lo están haciendo como Él dice, conforme al diseño. Ahora veamos por qué. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, aquí viene, ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. O sea, que está marcando a la gente, a un grupo de personas que todos dicen Señor, Señor. Todos dicen Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre vimos esas maravillas. O sea, toda la gente está diciendo Señor, Señor. Pero Él viene y clasifica y dice, pero es que no todo el que me dice Señor, Señor. Aquí viene entonces ahora, ¿quién es? Y dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchas cosas, porque es en el nombre de Cristo, es el nombre de Cristo el que nos da poder para hacer las cosas. Pero es interesante porque dice que esta gente hizo milagros, esta gente echó fuera demonios. Entonces, ¿qué clase de gente era esta? Era gente que creía, gente que conocía, gente que sí estaba metida dentro de ese grupo, pero el Señor hace la advertencia, no todo, aunque haga milagros, aunque profetice, aunque tenga los mejores dones, aunque sane enfermos, aunque dé palabra, aunque vaya y fortalezca a su hermano, aunque vaya y haga esto, y está diciendo las expresiones del reino. Es que es tremendo porque todas estas cosas son expresiones del reino. El echar fuera demonios, el orar por los enfermos, ¿verdad? Así es como Jesús empezó a expresar el reino de Dios. Pero la demanda es que es aquel que hace la voluntad del Padre. Yo puedo echar fuera demonios, puedo sanar en el nombre de Jesús. Es parte de mi estilo de vida, de expresar el reino de Dios. Pero una cosa es que yo esté expresando el reino de Dios y la otra es que yo esté haciendo la voluntad de su Padre, es decir, de mi Padre, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos la voluntad de nuestro Padre? Fíjese, dice en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Es tremendo porque Jesús está identificando a esa clase de gente.
les va a decir, no los conozco, porque no aparecen dentro de ese diseño, dentro de ese requerimiento de lo que necesitábamos hacer, de diseñar conforme a su modelo. Les dice, yo nunca los conocí. Pero ¿cómo? Qué injusticia, ¿verdad que sería injusto? Qué injusto para nosotros humanamente. No, dice hermano Guillermo, y sí, no es injusto ante el Señor. Pero ¿qué diríamos nosotros? No, pero si el Señor lo usaba tremendamente en milagros, el Señor lo usaba tan fuerte, muchas veces lo usó para con mi persona. Pero es que el diseño establecido por Dios, las demandas del reino de Dios son a la medida de Cristo, no a nuestra medida. ¿Sí? Entonces es tremendo que les dice, nunca los conocí. Pero ¿cómo? Si yo estaba en congresos, yo estaba en seminarios, yo no me perdí nada de eso. ¿Cómo es que no me puedas conocer? Era el primero que estaba sentado, el primero en pagar, era el primero en escuchar, era el primero que estaba yo ahí, en el adiestramiento, en el discipulado. Es que el diseño del Padre dice que es aquel que hace su voluntad. Y vamos a ver qué es hacer la voluntad del Padre. Versículo 24, ahí mismo dentro de ese pasaje. Es un pasaje muy conocido también. Y dice, cualquiera pues, aquí viene hablando, fíjese, primero habla y dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Ya Jesús venía enseñando. Ahora les dice, vean esta clase de personas a las que él venía enseñándoles. Cualquiera pues que me oye estas palabras, verso 24, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora veamos y regresemos nuevamente al verso 24. Dice cualquiera pues, quiero que veamos. Cuando dice cualquiera, ¿a qué se está refiriendo? Veamos que Jesús venía hablándole a un grupo de personas y a este grupo de personas les está diciendo, ojo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Es al que hace la voluntad de mi Padre. Y luego viene y les dice, y empieza a comparar, hay dos clases de personas, el que hace la voluntad del Padre y el que no la hace, el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena. Entonces dice, cualquiera pues, ¿qué está diciendo? Cualquiera pues que me oye estas palabras son las palabras del diseño. Quiere decir que está la multitud o puede estar el grupo de personas, pero dice cualquiera tiene la oportunidad de escuchar estas palabras. No es una palabra para un grupo selectivo, no es una palabra solo para este lado ni para el otro, sino que dice cualquiera que me pueda oír estas palabras y las hace. Aquí es donde viene. ¿Y qué? Y las hace, le compararé. ¿Qué significa comparar? Quiere decir que hay un diseño, ¿verdad? Entonces, cuando tengo este diseño, vengo y lo comparo. Si es igual, voy a ver las diferencias o las semejanzas, ¿sí?
Entonces hay un diseño. Entonces viene Jesús y les dice: les compararé a este hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? El jueves nos decían un poco acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué es la prudencia? Que previene, actuar con sabiduría, ser sensato. El hombre prudente es el hombre también diligente. Dice que el que oye, pero lo hace. Aquí viene la diligencia, viene la sabiduría. Entonces, esta clase de gente dice que es la que oye el diseño, la que oye estas palabras y las hace. Ah, con razón dijo el Señor, es que no todo el que me dice Señor, Señor es el que va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces es el oír, pero también el hacer. Entonces dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Todos tenemos la oportunidad de escuchar la misma palabra, la misma semilla que se nos está dando en Misión El Calvario. No hay favoritismos, no hay una exclusividad, sino que cualquiera puede escuchar esta palabra, pero donde se nos va a clasificar y donde se nos va a ubicar es cuando oímos y hacemos, o cuando oímos y no hacemos, ¿sí? Entonces es tan claro cuando dice: le voy a comparar al hombre prudente, el que está edificando sobre la roca. ¿Qué es una roca? Es una cosa que no se puede mover, ¿sí? Es algo sólido, algo firme. Pero ahora veamos al otro hombre. Dice, verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice? También le va a comparar, porque hay un diseño establecido. Tanto al prudente como al insensato le va a comparar. Y dice: le compararé ¿a qué? A un hombre insensato. ¿Qué es insensatez? Negligente. No es inteligente, dicen por acá. No razona. ¿Qué más? Falto de entendimiento. Desobediente. Actúa sin razonar. Necio. Timológicamente o Timoteo, no sé. Es alguien sin cerebro, dice. ¿Pero por qué? Porque no está entendiendo lo que se debe de hacer. No razona. Entonces en el reino de Dios el Señor hace esa clasificación. Pero lo tremendo es que fíjese que los dos oyeron la palabra. El insensato no lo compararon como un hombre insensato porque no haya escuchado. Es que eso es lo tremendo. Los dos estaban ahí. Podríamos decir los dos grupos de personas, ¿verdad? Estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Ahora, lo tremendo es cuando viene el Señor y empieza a comparar con el diseño. Bueno, el diseño dice, ¿qué nos está hablando? Díganme algo el Señor nos ha hablado mucho del diseño. Debemos de alcanzar la imagen, pero ¿cómo la vamos a alcanzar? Ese es a donde debemos llegar. ¿Cómo la vamos a alcanzar? Madurando. ¿Qué nos ha mostrado el Señor en discipulado? Nos ha dado identidad, nos ha hablado acerca del carácter, nos ha hablado acerca de transformación. Entonces aquí viene mi prudencia, mi diligencia, empezar a construir, porque está comparando como aquel que construye sobre la roca o construye sobre la arena. ¿Y qué es una arena? ¿Cuál es la característica? No es estable, es movedizo, ¿verdad? Usted va caminando por la arena y ¿qué sucede? Se empieza uno a hundir, ¿verdad? Pero cuando ya estamos parados sobre la roca es donde no podemos hundirnos. Pero fíjese, a los dos hombres les sobrevinieron lo mismo, y quiero que lo veamos.
¿Qué le vino al hombre que edificó sobre la roca? Verso 25. Lluvias, ¿qué más? Ajá. Ahora veamos, en el 27, ¿qué le vino al hombre insensato? Ajá. Compare con el prudente, por favor. ¿Qué le vino? ¿Lluvia? Ajá. ¿Hay alguna diferencia que no le haya venido al hombre prudente? Fue lo mismo. ¿Qué le vino al hombre insensato? Lo mismo. ¿Cuál fue la diferencia? Dice que uno que fue grande su ruina, pero el otro le vinieron las lluvias. Es que está cimentado sobre la roca, no le pueden venir pruebas. No puede suceder eso. No, al contrario. Es cuando viene la prueba, es cuando viene la aflicción, y es ahí donde vamos a ser probados. Creo que el Señor, ahí sí que debemos de ser sabios e inteligentes, de ver qué es lo que el Señor nos ha estado hablando durante todo este tiempo, de que van a venir las pruebas. Pero aquí viene mi diligencia, hermanos, tanto tú y yo, el que empecemos, o el que sigamos, mejor dicho, construyendo sobre la roca. Porque de que vienen las lluvias, vienen los ríos, vienen los vientos, va a soplar contra aquella casa. Imagínense ustedes ese huracán, esos que hacen estragos en las ciudades, ¿verdad? Va a venir. Y a veces no es cierto que nos sentimos como en el ojo del huracán. ¿Y qué es lo que no lo ha hecho caer hasta ahora? El fundamento, Cristo. Es que Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro fundamento. Amén. Entonces dice que descendió sobre aquel hombre también, sobre el insensato como sobre el prudente. Es el oír y el hacer. Y un ejemplo tan hermoso es de Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Que construyera un arca. ¿Qué le dijo? Hazte un arca. ¿Quién era el beneficiado? Porque le dice, hazte un arca para ti y para tu familia. Le dijo que iba a venir el diluvio, iba a venir la lluvia. Pero Noé oyó e hizo, y dice la escritura, conforme a lo que Dios le había mandado. Esto es oír y hacer. ¿Qué diligencia fue para Noé el creerle? Pero no basta solo con creer. Si creo, debo de hacer. Entonces Noé creyó e hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Dios le dio las medidas exactas de cómo construir esa arca. Dios le dijo hasta las ventanas que debía de llevar, como se nos ha enseñado. ¿Por qué solo una? ¿Por qué no le puso? ¿Por qué no llenó todo de ventanas? Usted no ha entrado a un lugar donde hay demasiadas aves, demasiados animales y aquel olor fuerte que se viene, y no se ha puesto usted a imaginar un momento cómo la pasarían ahí en el arca y con cuántas ventanas. ¿Una docena? Con una ventana. Pero para Noé y para nosotros creo que hubiera estado mejor, ¿por qué no más? Soportar ese calor. Hay veces que quisiéramos aquí que esto estuviera ventilado, más ventilado, ¿verdad? Destapado, dice Rudy. Porque el diseño decía, las medidas, decía el tipo de madera, cómo hacerla. ¿Qué hubiera sucedido si Noé no la hace con ese tipo de madera? Se viene abajo, se hunde, el diluvio se lo atrae abajo. Es el oír, pero el hacer conforme el Señor nos ha estado hablando. Y una de las cosas que el modelo a seguir tiene es el oír y el hacer. El Señor nos ha estado hablando, nos ha estado dando esas herramientas, nos ha estado llevando por ese camino para poder alcanzar su imagen.
pero yo no puedo alcanzar su imagen cuando el Señor me está mostrando cómo madurar, cómo cambiar mi carácter, cómo transformar mi manera de hablar, cómo transformar mi manera de actuar ante las situaciones. Si lo estoy escuchando y no lo hago, entonces me va a comparar con esa clase de gente. Me va a empezar a medir. Es que el Señor nos ha estado midiendo. Todo este tiempo nos ha estado midiendo el Señor. Amén. ¿O no se han sentido ustedes evaluados en diferentes circunstancias, en diferentes pruebas que hemos estado? El Señor ha evaluado nuestra fe, nos ha medido. Y muchas veces nos ha dicho: he rogado para que tu fe no falte. Y es allí donde corresponde el que yo empiece a aplicar y a ejecutar lo que Dios me ha estado hablando. Porque si no, seguimos en un mismo lugar, patinando en ese mismo lugar y dando vueltas y vueltas, y nunca vamos a ver cambios y transformación, y nunca vamos a creer en el modelo a seguir, nunca vamos a creer en el diseño que Dios nos ha estado mostrando, pero no porque Él sea mentiroso, sino porque yo no he hecho. La palabra del Señor es oír y hacer. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 1? Dice: sed oidores, pero ¿qué viene después? Hacedores de la palabra del Señor. Es el oír y el hacer. Entonces, cuando el Señor nos está dando y nos pone sobre el fundamento, que es la roca, que es Cristo, yo debo de empezar a fundar sobre esa roca, sobre Cristo, porque Él es la verdad. ¿Y cómo empiezo yo a fundar mi casa sobre la roca? Él me va dando las herramientas, Él me va dando para que yo pueda ir edificando sobre ello. Por favor, acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice, vamos a leer desde el 10 como contexto. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bueno, qué tremendo lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, en otra versión dice: yo como un constructor hábil. Al apóstol Pablo se le había dado el diseño de la iglesia, ¿sí? Él estaba poniendo el fundamento, que el fundamento es Cristo. Viene él y empieza a poner el fundamento y dice: este es el fundamento, es Cristo. Dice: si alguno edificare, lo va a hacer ¿en dónde? Sobre ese fundamento, porque la base ya está puesta, la base es Cristo. Entonces, si alguno empieza a edificar, que sea sobre esa base, que es Cristo. Ahora, cuando dice si alguno edificare, ¿lo está dejando de alguna manera opcional? Dice: si alguno edificare, mire cómo lo haga.
porque el fundamento ya está puesto y nadie lo puede quitar. El fundamento es Cristo. Y si van a sobreedificar sobre eso, que sea lo que Cristo nos ha enseñado. Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y dice oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca. ¿Usted puede edificar? Sí. De heno, hojarasca, ¿qué más? Piedras preciosas. Pero aquí viene la demanda. Y dice, si alguno edificare esto, ¿qué dice? El fuego lo va a probar. El día de la prueba lo va a declarar. ¿Qué entendemos? Dice, el día de la prueba, el día que estemos en esa prueba, en esas circunstancias, es cuando vamos a ver cada uno de nosotros sobre qué hemos estado fundando, sobre qué hemos estado edificando. Lo estoy edificando a mi manera, eso se va a caer. ¿Cómo sería mi manera? El Señor me está diciendo, el diseño es así. No, pero yo creo que, espéreme un poquito más. Eso de ir que 3 faltas y eso de estar en discipulado todos los sábados, todos los viernes, todo el adiestramiento, no, espéreme. Yo creo que a mi tiempo, y lo voy a edificar cuando yo quiera. El día de la prueba va a declarar sobre qué estoy edificando. Hay un diseño para todo. Cristo es nuestro diseño y Él es la base, Él es el fundamento, pero Él mismo nos provee esas herramientas necesarias para que nosotros vayamos edificando eso, ¿sí? A mí me hubiese gustado poner los 2 ejemplos, tanto de arena como de ir construyendo, pero si me puedes traer eso, solo lo voy a hacer de esta manera y ustedes mismos me van a ayudar. Dice que el apóstol Pablo, entonces, el fundamento es Cristo. Esa base nadie la puede mover. Esa es nuestra roca. Pero si yo empiezo a edificar algo que no es del fundamento de Cristo, dice que el día lo va a declarar. Cuando tú y yo estamos en diversas pruebas, en diversas aflicciones, es allí donde se va a hacer manifiesto mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de obrar. ¿Por qué? Porque yo debo de empezar a ejecutar todo lo que el Señor me ha estado hablando. Y entonces veamos y retrocedamos. El hombre que edificó sobre la roca, ¿qué dice? ¿Ya se les olvidó? ¿Qué hizo? Empezó a hacer, porque oyó, pero empezó a hacer. El fundamento es Cristo. Dice que el hombre prudente empezó a construir sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Relacionémoslo con lo que acabamos de leer, lo que nos dice el apóstol Pablo. El fundamento es Cristo. Ya puse yo esa base. Ahora cada uno de ustedes mire cómo empieza a ¿qué? A sobre edificar. Voy a bajarlos. Gracias. Y la tarima es nuestro fundamento. ¿Por qué? Porque esto es una base sólida. ¿Qué hubiese pasado si del otro lado tengo la arena? Se hunde. Pero entonces veamos, el fundamento es Cristo. Nadie nos puede mover de esto. Él es nuestra roca. Pero Él mismo me está proveyendo las herramientas para que yo empiece a sobreedificar. Y no le quise poner como título a esto, así de lo que el Señor nos ha estado enseñando, porque ustedes mismos me van a ayudar. ¿Qué nos ha estado dando el Señor? Identidad. Ok, vengo yo y como un hombre prudente empiezo a trabajar en ello. El Señor, ¿qué me habla en identidad? ¿Cómo debo de ser?
quién soy, quiénes somos como misión, nos da identidad no solo como hijos de Dios, sino que nos da identidad en el lugar donde Dios nos tiene ubicados. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué otra cosa me habla el Señor? Carácter. ¿Qué me habla el Señor en el carácter? Hay muchas cosas que nos dice el manual. Tener templanza, fe, amor, benignidad, paciencia, puntualidad, hacer las cosas con excelencia. ¿Qué más? Responsabilidad. Todas esas lecciones nos lo dice el manual de carácter. El hombre prudente está oyendo lo que el Señor le está diciendo. En carácter me habla también de genética, que yo tengo los genes del Padre. Entonces, como tengo su genética, yo debo de expresar eso mismo. Entonces, ¿qué hace el hombre prudente? El hombre prudente agarra y empieza a poner algo sólido. Empieza a sobreedificar. Mi fundamento es Cristo. Él es eso que no se puede mover. ¿Qué sucede con aquel que le habla de transformación? Vamos a poner al hombre prudente aquí y al insensato acá. ¿Qué sucede cuando nos habla de transformación? Transformación en mi manera de hablar, dice una de las lecciones del manual. La misma palabra que se le dio al hombre prudente es la misma palabra que se le está dando a este hombre. La diferencia es que aquel empezó a hacer. Por eso vio cambios, por eso vio transformación. En su carácter, si era irresponsable, como empezó a hacer, empezó a oír, pero a hacer, ya no va a ser irresponsable. Va a empezar a actuar conforme al diseño. Esto se llama construir o edificar conforme al diseño, no a mi manera. Bueno, aquí me están hablando de responsabilidad, pero yo creo que voy a empezar a hacerlo de aquí a un mes. Que me dé tiempo, porque no cambia uno de la noche a la mañana. Que me dé tiempo. Esto es edificar o sobreedificar a mi manera. Y tarde o temprano, todo lo que tú y yo construimos a nuestra manera se viene abajo y será probado. Y en el día de la prueba es donde dice que va a ser declarado sobre qué he estado edificando. Es por eso que el Señor nos ha estado hablando de que vamos a ser sometidos a prueba. Algunos quizás estamos pasando algunas circunstancias difíciles. Y cuando se nos habla de prueba, no sé por qué rápido lo relacionamos a veces con lo financiero. Y no solo es lo financiero. Puede ser la salud, puede ser mi carácter, puede ser mi manera de relacionarme, puede ser en mi casa, en mi hogar, con mi esposo, con mis hijos. Quizá no tengo buena relación con ellos. Cada una de esas cosas el Señor me está probando. Pero el hombre prudente empieza a edificar. El insensato lo empieza a hacer, pero sobre la arena, a su manera, a corregir a los hijos a su manera, no conforme al diseño. Si yo quiero, pues me voy a sujetar. Mi esposo que se espere. Cuando que el diseño me está diciendo que hay una sujeción. Si una de las características de Cristo fue el expresar la sujeción al Padre, entonces la iglesia eso mismo debe de estar haciendo. Cuando yo hago las cosas a mi manera, tarde o temprano, esto lo va a revelar. El día de la prueba. Y si viene, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, dice: hermano, cuando viniere la prueba, no se extrañe como si alguna cosa rara o extraña nos está aconteciendo. Vamos y leámoslo, creo que me vieron así. Primera de Pedro capítulo 4, verso 12.
y vea cómo tiene relación con lo que el apóstol Pablo nos dice, de que el día de la prueba es lo que va a revelar en qué estamos. ¿Ya lo tiene? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que va a venir la prueba. Dice que el día de la prueba, ¿qué va a pasar? El día del fuego. Lo que nos estaba diciendo el apóstol Pablo, aquí nos lo confirma en la carta de Pedro, que el día de la prueba va a ser revelado. O sea, en el día del fuego se va a revelar sobre qué yo estoy edificando. ¿Cuál ha sido la circunstancia que has estado enfrentando? Quizás es la determinación de servirle al Señor como Él lo está demandando. La determinación que yo tenga como discípulo de Cristo en servirle y hacer las cosas conforme al diseño. Es asombroso cómo el Señor nos ha estado hablando acerca de cómo servirle. No podemos hacerlo a nuestra manera, porque viene el día de fuego, viene el día de prueba, y allí es donde cada uno de nosotros debemos estar cimentados sobre la roca que es Cristo. ¿Y qué más nos ha estado enseñando el Señor? Transformación. ¿Qué más? Manifestar el poder de Dios. ¿Qué nos ha hablado el Señor en congresos? Ese es el reciente. Háblenme de los pasados, de los congresos. Transformados a su imagen. ¿Qué nos habló en ese congreso? Se las puse difícil, ¿verdad? ¿Qué nos habló el Señor en ese congreso? Nos habló del proceso de salvación, ¿se recuerdan? ¿Cómo nacer de nuevo? Nos ha hablado acerca de su avivamiento. Todo lo que el Señor ha estado hablando es porque Él mismo ha estado preparando este cauce para que el día que el Señor empiece a usar a esos maduros, a los que nos ha estado capacitando, ese día va a ser una expresión de la plenitud de Cristo, gloriosa, pero porque hemos estado edificando sobre el fundamento que es Cristo. Esto es edificar a la manera del Señor, conforme al diseño. Yo no puedo edificar algo a mi manera. Bueno, sí voy a ir al congreso, pero sigo haciendo lo mismo. Vamos a los seminarios, a todo lo que el Señor nos ha estado proveyendo, porque ¿sabe qué es lo lindo? Que Él mismo me da esta herramienta. Bueno, ahora te voy a dar la herramienta de cómo madurar. Te voy a dar la herramienta de cómo madurar, porque yo te quiero usar. Pero ¿qué sucede con el insensato? Sí, voy a madurar cuando yo quiera, a mi tiempo. Cuando las pruebas vienen es donde se manifiesta mi madurez, de lo que he estado tomando de Cristo, de lo que he estado bebiendo de Él, de lo que he estado comiendo de Él. Es por ello tan importante de que tengamos puestos los ojos en Jesús. Es muy fácil volver a ver hacia las olas, hacia las circunstancias, hacia todo aquello que pueda estarnos distrayendo del plan y del propósito del Señor. Distractores para no hacer el plan y el propósito del Señor los van a ver. Lo tuvo Jesús. El mismo Pedro le dice: no vayas a la cruz. Nuevamente Pedro, ¿verdad? No vayas a la cruz, esto no tiene por qué acontecerte, no puedes padecer de eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí. Pero muchas veces en nuestras vidas hemos tenido distractores para no estar construyendo conforme al diseño.
¿Cómo voy a conocer el diseño? Pues estando en el proceso. Pero ojo con esto, estar en el proceso no quiere decir que ya estoy en todo. Vayamos al pasaje que dice, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, esta es gente que hacía, esta es gente que sí estaba expresando a Cristo, pero no estaba haciendo la voluntad de Él. ¿Quién nos ha estado hablando Dios? Yo sé que aquí todos estamos metidos dentro del proceso, pero hay un tiempo. En Efesios nos habla de que tenemos que ser sabios y conocer los tiempos y ser diligentes, porque dice, vienen tiempos malos. Y no es que el Señor nos esté metiendo miedo o atemorizando, sencillamente Él prepara a su iglesia para lo que viene. No puede agarrarnos desprevenidos, decir, ay, tú nunca me hablaste de madurez, tú nunca me dijiste cómo enfrentar esa situación. Si no lo dio, Él mismo nos provee esas herramientas. Dice, ok, yo quiero que tú seas maduro, aquí está la herramienta, ven y edifica. Hay un propósito. Ok, yo quiero que tú transformes tu manera de hablar. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque el Señor necesita usarnos. El Señor nos necesita. Y es por ello que Él se ha determinado en transformarnos, en hacernos a su imagen. Es por ello que yo debo de ser pronta para oír, pronta para ejecutar, pronta para hacer las cosas. Una de las cosas que dice en Hebreos 5:12, siempre lo hemos leído. ¿Qué dice? Ese ya no lo sabemos. Dice, porque debiendo, ¿qué dice? Ajá, después de tanto tiempo, se me perdió Hebreos a mí. Pero eso dice en el verso 12. Veamos en el 11. Muchas veces agarramos solo el texto, el 12. ¿Qué dice el 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Entonces el problema de esta iglesia, ¿en qué radicaba? Dice, después de tanto tiempo, dice, les empieza a decir que todavía tienen necesidad de leche y no del alimento sólido, pero había una razón. ¿Por qué? Porque se habían hecho tardos para oír, tardos para ejecutar. Entonces nuevamente tenía que empezar a hablarles hasta hacerlo hasta que llegaran a la talla, porque fueron evaluados y les dicen, ustedes ya deberían de ser maestros en esto. Ustedes ya deberían de estar fortaleciendo a otros, pero todavía no. Todavía hay necesidad que les vuelva a hablar de las cosas primeras. Y la verdad es que la misericordia del Señor para con nosotros ha sido hermosa. Meditando en todo esto, meditaba en el tiempo que el Señor nos llevó a la realimentación, ¿lo recuerdan? Ya debíamos de haber sido maestros, nos midió y no dimos la talla. Pero ahora viene otra etapa, nos está hablando mucho de la madurez. Y yo les compartía el día jueves y les decía, es que cuando nos ha estado hablando de la madurez es porque viene algo glorioso, porque nos quiere llevar a otra gloria. Dice que es de gloria en gloria. Pero para trasladarme a otra dimensión, ¿qué necesita? Necesita perfeccionarme. Todavía estoy falta en esto. Y dice en Santiago también, que dice que no nos falte cosa alguna hasta que seamos hallados cabales. ¿Sí? Entonces, para pasar a esa otra dimensión, el Señor me quiere firme, me quiere madura. El Señor quería usar a Pedro,
pero lo necesitaba maduro. En cuanto a la persecución, ¿qué le pasa después a Pedro? Después de la resurrección, después del día del Pentecostés, con aquel avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, qué alegría, qué gozo y qué felices todos para su casa. No, siguieron predicando, enseñando, pero fueron vituperados por causa del nombre de Jesucristo. Pero ¿qué sucedió con Pedro? Eso es lo que Jesús necesitaba fortalecer en esta prueba para lo que él iba a enfrentar después. Eran azotados y no pudo haber negación de parte de Cristo, de parte de Pedro hacia Cristo. No lo negó, es que ya lo había pasado. Ya aquí ellos seguían predicando con denuedo, con gozo, con madurez. Entonces este día de prueba lo pasó y le sirvió para pasarlo a otra etapa. ¿Qué hemos estado enfrentando y muchas veces no hemos podido pasar a otra etapa en nuestra misma vida personal? En nuestra misma vida personal a veces no podemos pasar a otra etapa porque no hemos ejecutado. ¿Y cuánto el Señor nos ha estado hablando de hacer y ejecutar? La transformación, el beneficio es para nosotros. Cuando el Señor le dijo a Noé que construyera un arca, ¿para quién era el beneficiado? Él y su familia. Entonces él empezó a actuar. No sé cuánto tiempo le llevó el construir esa arca, pero empezó a hacer, y conforme al diseño. Le ha de haber costado tiempo el ir a buscar esa clase de madera, ¿sí? Dice la calafatearás, ¿cómo dices? Eso. ¿Y qué es eso? Es como un impermeabilizante, ¿verdad? Es como un sellante para que el agua no penetrara. Bueno, ¿qué sucede si no le echa eso? Se empieza a meter el agua, se humedece. Es que el Señor es tan detallista con cada una de esas cosas. ¿Qué sucede? Empezó a hacer, porque el beneficiado era él, pero es que él creyó hacia dónde lo iba a llevar, porque de él iba a levantar una nueva generación. Entonces le creyó, empezó a hacer, empezó a actuar, oyó las directrices y empezó a hacer. Y muchas veces en nuestra vida no hemos echado, quizás sí hemos estado agarrando la madera de la cual Él nos está diciendo, pero no hemos echado el sellante. Y por ahí se está metiendo. Pequeños detalles que hacen la diferencia. Quizás no le he estado echando sellante a mis emociones, y por ahí se meten. Pequeño detalle. Quizás no le he estado echando ese sellante que necesita mi carácter para enfrentar las situaciones. Ahí se está metiendo. Es hacerlo conforme al diseño, conforme a lo que Dios nos ha estado hablando. Y el Señor habló de un tiempo de madurez, mis hermanos. El Señor le dijo al apóstol Abraham que Él le daba 3 meses a los ministerios para que maduraran y 6 meses al resto de la misión. Es decir, discípulos, discipuladores, asistencia, como usted quiera, dentro del grupo que usted quiera verlo. Esa toda la misión. Por eso dije al principio, hemos meditado en qué proceso hemos estado, cuánto hemos avanzado. ¿Sobre qué ha estado construyendo? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Hemos sido prontos para hacer y muchas veces no hemos visto el obrar de Dios en nuestra vida, porque aún nuestras decisiones no han sido determinantes, ni han sido las decisiones de acuerdo al diseño. Es por ello que cuando a veces viene el día de la lluvia, los vientos, y empiezan a soplar contra aquella casa, esto empieza a moverse.
y empieza a moverse. Y tarde o temprano, esto va a caer, ¿sí? Va a caer, porque no ha estado diseñado conforme al diseño. ¿Qué sucede si usted está por construir su casa y le dice al arquitecto o al maestro de obras: quiero mi casa con 4 ventanas, con puertas de madera? Y viene el maestro de obra y le dice: bueno, fíjese que por ahí no deberían de ir 4 ventanas, podrían ir 6. Y las puertas de madera, porque no las hace de metal, están más baratas. Y viene el maestro de obra y empieza a decirle: pero mire, aquí debería de ir una tubería, no 2. ¿Quién está construyendo la casa? El maestro de obras. La está construyendo a su manera. El dueño de la casa le pidió un diseño. Nuestro amo, nuestro Señor, nos ha pedido un diseño. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Es que es tan importante el que yo pueda entender en qué proceso me lleva el Señor, porque si yo no sé en qué proceso va el Señor, entonces yo voy perdida. El apóstol Ronald nos decía, dice: el que no sabe para dónde ir, ¿qué dice? Eso se lo saben, ¿verdad? ¿Y qué dice Mateo? ¿Por qué? Nos ha pasado, o sea, el Espíritu Santo no va corriendo. El Espíritu Santo va a su tiempo. A los que nos toca correr es a nosotros, porque Él va a su tiempo, Él va en su ritmo. Él no nos lleva a que se fatiguen, que se queden atrás. No, Él nos lleva en el tiempo. Ya hace mucho tiempo nos habló, como decía Ángel, del Congreso de Transformados a su imagen. Eso es algo que ya deberíamos estar haciendo. Él ya va avanzado. Él ya quiere que los hijos de Dios se manifiesten, porque la misma creación está gimiendo por esos hijos de Dios. Él le urge que cada uno de nosotros ya estemos manifestando la plenitud de Cristo. El construir a mi manera es: espérate, yo creo que vas muy rápido. Yo apenas no he salido de esta y tú ya vas por otra. No, es que Él ya me habló de esto. Mi diligencia, mi prudencia, mi sabiduría es el estar ejecutando para que yo vaya avanzando, para que yo vaya haciendo. Es hermoso cuando Alejandro le pregunta aquí a Joana, ¿verdad? Le dice que quién era Dios. Estos niños ya están conociendo de Dios, no solo por lo que los padres le han contado, es por lo que ellos están viendo y también haciendo. Y el Señor no deja excluido a los niños del crecimiento de madurez. Jesús tuvo su crecimiento, dice que Él crecía ¿en qué? En gracia y en sabiduría. O sea, Jesús llevó ese proceso de crecimiento. Jesús no apareció de la noche a la mañana a los 30 y pico de años a hacer ya la obra del Padre. No, Él llevó su proceso, nació como todo un bebé, pasó por todo lo que pasa a un hombre, sí, sin pecado. Llevó su proceso de crecimiento, de madurez. Dice que los doctores de la ley que se quedaban admirados, asombrados de cómo Él hablaba. Con razón los fariseos dicen ahí en Mateo, en el verso 28, dice: se quedaban asombrados porque hablaba como quien tiene autoridad. La doctrina de Jesús es oír y hacer. Y cuando en Misión Calvario nos pregunten cuál es la doctrina en la que ustedes creen, es en oír y hacer la voluntad del Padre. Es que eso, no hay otra cosa más, porque es Cristo nuestra base y nuestro fundamento. Ahora, en todos estos domingos, lunes, el apóstol nos ha estado hablando de madurar. Debo de madurar. Medita cómo hemos estado.
Yo uno de estos días decía, ¿en qué más necesitamos madurar? El apóstol Ronald decía uno de estos lunes, dice, a mí me tiene esto en qué pensar. Es que al Señor le urge usarnos. Nosotros vamos a ser usados por Él. Pero no solo usados en orar enfermos, es la manifestación de los hijos de Dios. Pero Él necesita madurar nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Necesita madurarnos en nuestras relaciones. Mujeres, el Señor necesita que maduremos en nuestras emociones, en mis relaciones. A los hombres el Señor necesita también llevarlos a la madurez, tomando su lugar, que el hombre sea la cabeza, porque Cristo es la cabeza del hombre. Entonces en cada una de estas cosas el Señor nos ha estado llevando para que maduremos. Ahora yo te digo, meditemos cómo hemos estado edificando, sobre la roca o sobre la arena. ¿Cómo hemos estado edificando? El día de la prueba llega y el fuego, que es igual a prueba, dice que el fuego es quien va a revelar en dónde hemos estado fundados. El día de la prueba fue lo que le reveló a Pedro que había en él. El día de la prueba es donde yo debo de estar más agarrada del Señor. Lo que ha sucedido es que viene la prueba, esa zarandeada está muy fuerte y termino mejor alejándome, cuando mi fundamento dice que es Cristo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú y yo meditemos. Es que el Señor no está jugando con nosotros, hermanos. Aquí no estamos un domingo más solo para escuchar qué es lo que Dios nos quiere hablar. Al contrario, hay mucho más demanda. Dice que al que mucho se le da, ¿qué? ¿Ah? Hay demanda. Entonces, meditemos por un momento, por favor, y evaluémonos con la medida de Cristo. Hay cosas en las que uno mismo puede saber que todavía está falto. Hay cosas en las que estamos enfrentando en nuestro diario vivir y decimos, todavía me falta, necesito seguir aplicando, porque todavía me falta llegar a esa madurez. Puede ser tus emociones, puede ser algo financiero, algo que el Señor esté permitiendo que tú estés pasando. Puede ser que el Señor necesita perfeccionar tus decisiones, que seas determinante en lo que digas, que no estés pensando una cosa y luego estés diciendo otra. El Señor necesita perfeccionarnos en eso. Dice la Escritura, determinarás una cosa y esta te será firme. O sea, que cuando determinemos el servir a Dios, hermanos, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos de corazón, porque Él me quiere llevar hacia esa madurez. Muchas veces no vemos esos cambios porque no ha habido determinación. Bueno, hoy sí voy, mañana no voy, hoy tengo compromisos, hoy me agarro la tarde. No he madurado en mi responsabilidad con Cristo, en mi compromiso de hacer la obra juntamente con Él. Es eso que el Señor quiere hoy corregirnos en nuestra vida, que veamos, que nos evaluemos con esa medida que es Cristo y que hagamos conforme al diseño. Yo no puedo construir a mi manera, yo no puedo estar haciendo las cosas a mi manera. No es como yo quiera, como yo piense, cuando yo quiera. No, es como Él lo ha dicho,
dice el que hace la voluntad de mi Padre. Que amemos el hacer su voluntad. Y aquí todos estamos incluidos en esto. Amén. Póngase de pie. Y yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestra vida durante todo este tiempo y nos ha estado mostrando. Pero es el momento de tomar determinaciones. Es el momento de que tú y yo tomemos determinaciones firmes, que estén sobre la roca y no sobre la arena. Si tú sabes que necesitas ser determinante en lo que Dios te ha llamado a hacer, tienes que hacerlo. Debemos de someternos a su señorío. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida y que tú has visto que necesitamos corregir eso? Quizá necesito corregir mis determinaciones o mis decisiones al hablar con mi hermano. Que cuando yo dé un sí, que sea un sí. Porque es que estamos siendo medidos en todo, no solo en cuanto al conocimiento de Cristo. Y no esperes a que yo ore. Empieza a verte con la medida de Cristo. Es que lo que viene es glorioso, lo que viene es poderoso, y yo necesito primero que tú y yo nos veamos como los necesitados. Dios no ruega a nadie. Dice que muchos de sus discípulos se fueron, pero yo no encuentro en la escritura que Él haya regresado a traerlos. Soy yo la que necesito. Primero reconozcamos que necesitamos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿En qué etapa me quedé quizás rezagado, por así decirlo? ¿En qué etapa me quedé todavía y no puedo salir de allí? El Espíritu Santo está en este lugar. Para darnos y tomarnos de la plenitud de Cristo. Tomemos de su plenitud. Es el Espíritu Santo, tú y el Espíritu Santo en este momento. Debemos de entender que el Espíritu Santo nos lleva ya en otro nivel. No podemos quedarnos quizás en un nivel de preprimaria en mi vida, cuando el Señor ya me quiere llevar a un nivel más grande. Todavía teniendo actitudes de niño, todavía haciendo las cosas a mi manera, todavía haciendo las cosas cuando yo quiero. Hay un diseño y dice: le compararé el hombre prudente, el que oye y hace, y al hombre que oye y no hace le voy a comparar con un hombre insensato. No solo es en cuanto al conocimiento de Dios, en casa, en el trabajo. ¿Qué necesito? ¿Qué me urge corregir a mí en mi casa? El Señor ya nos habló de la familia. Es que las herramientas ya no las dio. Ya nos dio el diseño de hijos, el diseño de padres, el diseño de esposos, de esposas.
Ahora necesito ir al diseño y empezar a construir conforme al diseño. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y es el Espíritu Santo, el ejecutor de nuestra transformación, el que nos lleva a Cristo. Aleluya. Oh sí, Señor Jesús, sublime, poderoso y majestuoso, habita la eternidad. Oh Y Dios, su nombre es el Santo de Israel, el que habita tú mereces, en oh las Dios, alturas y en la todo de nosotros. eternidad, y con el quebrantado y humilde Oh sí, Señor, de espíritu, y para hacer vivir el Espíritu, oh Espíritu humilde, Santo, y para que vivir cada uno de nosotros podamos medirnos con la medida de Cristo. sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, todo honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Santo eres, Señor. Solo hay una medida con la que podemos compararnos, y es con la de Cristo. No es con nuestra propia medida, es con la de Cristo. Si es mi medida, yo estoy bien. Si es mi medida, yo ya llegué. Solo hay una medida, y es la de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos. Tú y yo estamos incluidos en este proceso. Hasta me está indicando un proceso continuo, no un proceso. De hecho, el proceso no puede estar paralizado, debe de ser continuo hasta que todos lleguemos. Todos.
lleguemos. Quizá unos van adelante, quizás otros en medio, quizás unos no han empezado, pero hoy es el tiempo de empezar hasta que todos lleguemos. Amén. ¿A qué? A la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida. Hay una medida, es Cristo. No puede ser a mi manera. La Escritura nos habla de regla, de medida, y lo midió. Hay algo, hay un diseño, y es hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Amén. Cada uno de nosotros estamos en este proceso. Vayamos y edifiquemos, pero conforme al diseño, para que el día de la prueba, el día del fuego, cuando sea declarado sobre qué he estado edificando, que salga que ha sido Cristo. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tu preciosa e infinita misericordia. Padre, como dice tu Escritura, queremos ser comparados con aquellos hombres prudentes, aquellos que oyeron y que hicieron. Si en algún momento hemos estado tardos en oír, en el nombre de Jesús y delante de ti hoy venimos a pedirte perdón, y que sea el Espíritu Santo que a diario, que continuamente esté redarguyendo mi vida, que me esté mostrando el diseño de en qué proceso debo de ir ya. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los discípulos que están acá presentes. Yo bendigo esta iglesia a la cual tú has amado y a la cual yo puedo dar testimonio que tú nos has traído en un proceso de perfección, en un proceso donde tú has estado mostrando tu poder y tu señorío. Y en el nombre de Jesús hoy yo declaro sobre cada uno de mis hermanos que cada uno de los que estamos acá vamos a ser hallados fieles, que cada cosa de la que tú estés hablando y mostrando vamos a ser prontos para oír, prontos para ejecutar, porque es aquí a los que estamos, a los que tú quieres usar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y empieza a declararte tú mismo, empieza a declarar que tú sales de cada una de esas situaciones que quizás has estado dando vueltas en el mismo lugar y no has podido ver claridad y luz sobre aquellas cosas. Hoy determínate en el Señor, determínate en Cristo, para que todo lo que hagamos empecemos a ver la luz, empecemos a ver esa transformación. Y como dice tu palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos que pasamos a otro nivel, que la etapa que tú nos has estado hablando de madurar, oh Dios, podamos ser diligentes y empecemos a hacer, porque es glorioso lo que viene. Yo no me quiero quedar en aquello que tú tengas. Ninguno de los que estamos acá se va a quedar. Pasamos a esa dimensión, y cada cosa que nos vayas midiendo, vayamos pasando para ser aquellos hijos maduros por los cuales tú quieres manifestarte. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús,
ti, Señor Jesús, es donde hemos puesto nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, no en otro fundamento más que en ti, Señor. Gracias por lo que hasta hoy has hecho. Y cada día debo de ir en aumento como tú me estás llevando. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a mis hermanos y declaro, oh Dios, declaro que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Cristo. Gracias. Gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Cristian me había pedido un tiempo para testificar. Un momento más, por favor, siéntese. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Yo al principio de este año me ponía a pensar y le empezaba a poner mis planes al Señor en sus manos. Y dentro de esos planes estaba, por ejemplo, entrar a la universidad. Luego de que saliera de la universidad me iba a meter un diplomado en marketing y me iba a meter una maestría en informática. Yo al principio, cuando comencé las prácticas, el primer día decía: la verdad, voy a hacer un montón de trabajo y ni siquiera me van a pagar ni un solo centavo, ¿va? Me van a explotar, dije. Luego, la primera semana, entre esos días, hubo un curso de parte de la empresa, que el curso valía cerca de 2.500 quetzales. Y dentro de ese curso me mandaron a Aymar. Y yo me mantuve escuchando todo lo que estaban hablando en ese curso, ¿va? Luego, ya casi al final de mis prácticas, empezó un diplomado y pasó un jueves. Luego al otro jueves el encargado que estaba a cargo mío me dice: necesito que te quedes. Yo: ¿y para qué, va? ¿Será que te dan permiso de 5 a 9 de la noche? Tal vez, le dije: ¿para qué? Es que fíjate que hay un diplomado en marketing y queremos que te quedes. Y me quedé de los 2 jueves, pues ya eran las últimas 2 semanas de mis prácticas, ¿no? Y este miércoles en la mañana, pero antes a Carmencita me preguntaba: ¿será que te vas a quedar, vas a seguir viniendo al diplomado? Me dijo. Pues no sé, le dije, porque ya van a terminar mis prácticas, ¿no? Y no sé si me van a dar permiso de venir. El miércoles en la mañana me llama el que era mi encargado y me dice: ¿vas a seguir viniendo al diplomado? Le dije: si es posible, sí, le dije. Es que queremos que vos vengas y que pagues solo tu coffee break y así te apartamos tu lugar y tu coffee break, me dice. Ese diplomado cuesta cerca de 7,000 quetzales. Así que gracias a Dios me permite estar en ese diplomado totalmente gratis. Según yo iba a ser hasta después de la universidad y fue mucho antes, ¿no? Y antes de que me fueran a traer mis papás este jueves, yo me ponía a hablar con el Señor y le decía: Señor, ¿cómo eres de fiel? Porque según yo hasta después de la universidad iba a estar en ese diplomado, más sin embargo tú me permitiste estar antes de tiempo. Y el Señor me dijo: así que no eres tú el que decides lo que pasa en tu vida, sino que soy yo. Yo sí que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque es una oportunidad grande, ¿no? Y gracias también a las personas que utilizó el Señor para que